Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, antes de meternos en materia, antes de meternos en el episodio que hoy nos ocupa, pues alguna reflexión sobre política actual, sobre las reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, y también hacer un llamamiento a que apoyen este programa. Nuestro número de cuenta está tanto en YouTube, en nuestro canal, en su blog Más España, Más Democracia, piomoa.es, www.piomoa.es, porque es fundamental continuar con la labor que hace este programa, don Pío. Bueno, pues sí, realmente estamos ahora mismo con una serie de problemas enormes, interiores y exteriores, que es tremendo, ¿no? Después del golpismo que permanece y que además se ha incorporado a él el gobierno, el golpismo en los separatistas catalanes. Ahora tenemos las elecciones en Vascongadas, que, bueno, parece ser que va a ganar Bildu, o sea, la ETA. Y que aunque ganara el PNV, tampoco la diferencia sería muy grande, porque en realidad la ETA y el PNV tienen básicamente la misma ideología, únicamente que la ETA es más socialista y el PNV más democristiano, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado aquí? Esto no ocurría al salir de la transición. Al salir de la transición, realmente, ¿qué pasó? Pues pasó que la UCD de ideología democristiana, aunque en su base no era democristiana, era más bien procedía del movimiento, pues dadivosamente entregó a los separatistas, al PNV, les entregó ya entonces la enseñanza, le dio todo tipo de facilidades y lo financió para que realizara su propaganda, etcétera, ¿no? En Vascongadas. Y claro, esto siempre se olvida. Aquí el problema viene de la democracia cristiana. No viene de los socialistas ni de los comunistas. Claro. Hombre, en parte sí. Los socialistas venían con aquello de la autodeterminación, cosa que la OCDE no defendía. No defendía la autodeterminación, pero estaba aplicando una política que llevaba precisamente a una situación que favorecía los separatismos, ¿no? Ya digo, les entregó todo. ¿Por qué lo hizo? Pues lo hizo por una triple falsa concepción. Primero, porque ignoraba la historia. Esto es una cosa asombrosa, igual que ignoraban la historia del PSOE, porque por eso se apoyó al PSOE, ¿no? El PSOE llegaba, como la propia propaganda franquista se centró en los comunistas, pues dejó al PSOE, que fue el principal causante de la guerra civil, dejó al lado y aparecía de repente pues como lo que nunca había sido, ¿no? Un partido razonable, democrático y que, vamos, que no tenía nada que ver con los comunistas, ¿no? Y era precisamente era otra cosa. En segundo lugar, en la democracia cristiana pues había una idea de que con el dinero se solucionaría. Claro, España cuando terminó el franquismo era un país bastante rico, era un país próspero, no era como en la República. Había dinero y ellos pensaban que, bueno, los separatistas en realidad no eran separatistas, lo que querían era dinero, etcétera. Que eso es la idea que ha mantenido luego el PP hasta ahora mismo, ¿no? Y sobre todo porque la unidad nacional a la democracia cristiana no le importaba demasiado. Sí, ellos eran partidarios de que España no se dividiera, pero tampoco le ponían mucho empeño. ¿Por qué? Porque su objetivo principal era lo que llamaban Europa. Si España entraba en Europa, como ellos decían, o sea, como si España no hubiera estado siempre en Europa, ¿no? Si España entraba en Europa, pues esos problemas se iban a solucionar, eso se resolverían por sí solos, no habría ningún problema. Bueno, este es el nivel que tenemos de nuestra derecha, ¿no? He comentado, claro, que verdaderamente la derecha, tenemos una derecha que ha olvidado la historia, que no quiere saber nada con ella.
O sea, dice, por asombroso que suene, la gente no acaba de entender el significado y el objetivo de las leyes de memoria y se limita a criticarlas porque, dice, olvidan a las víctimas causadas por el Frente Popular. Es sectaria la ley. Bueno, la crítica es correcta, pero es casi insignificante. Y además cae en la trampa de los herederos del Frente Popular, ¿no? El objetivo de esas leyes es deslegitimar al franquismo, explotando de una manera vil la emocionalidad de los muertos para desviar la cuestión de lo esencial, que lo que realmente se jugó en la guerra civil fue la continuidad histórica y cultural de la nación española, o bien su destrucción, sovietizándola, o disgregándola en pequeños estados fácilmente manipulables desde el exterior. Y fueron los frente populistas los que hicieron inevitable el choque armado al destruir la legalidad republicana. Que esta es otra trampa en la que cae casi todo el mundo al hablar de bando republicano. No hubo tal bando republicano, hombre, igual que no hubo un bando monárquico. Eso es. Claro, hubo un bando del Frente Popular que querían sovietizar o disgregar España, unos sovietizarla y otros disgregarla. Y vamos, es que si hay algo más romo y más necio que la derecha es la propia derecha, ¿no? Es la propia derecha. Ya, me refiero sobre todo al PP, lógicamente, ¿no? Sí. Y apartar la atención de lo esencial para suscitar la cuestión de las víctimas no se debe a alguna manía o algún sectarismo de la izquierda. Es que es el modo, porque del modo como se entienda la guerra va a derivar la legitimidad que se atribuyen los herederos del Frente Popular o bien los herederos del franquismo, entre los que está el propio PP, aunque se obstinen en ocultarlo, haciendo el ridículo ante sus contrarios en general y además terminando por imitar a las izquierdas, ¿no? Así, las izquierdas y los separatistas se atribuyen la defensa de la democracia y la legitimidad de sus nuevas leyes, que son antidemocráticas, como las de memoria, ¿no? Y como demuestran estas leyes de memoria, pues atacan la democracia y nuevamente atacan la unidad de España. Pero claro, en fin, la derecha es así, ¿no? Luego, otro gran problema, aparte de este avance hacia el golpismo y hacia la secesión, que parece imparable pero que no lo es, pues está la situación de que nos están llevando a una guerra, ¿no? O sea, la Unión Europea y su predecesora, la Comunidad Económica Europea, pues han crecido bajo la tutela de USA, ¿no? Antes, pues era frente al expansionismo soviético, que era una amenaza muy real. Y ahora se prepara para una guerra contra un expansionismo ruso inventado. Hay que ver dos hechos clave. Es USA y la OTAN quienes están rodeando a Rusia de bases militares, no al revés. Y en segundo lugar, los presupuestos militares de la Unión Europea, aún sin los de USA, son varias veces superiores a los rusos. Hay que partir de ahí. Una falacia desvergonzada consiste en afirmar que Rusia sigue siendo la Unión Soviética. Y con ello tratan de crear en toda Europa una psicosis que justificará una guerra contra Rusia. ¿Por qué? Porque la han creído muy débil. Y efectivamente en los años 90 y hasta hace poco pues era muy débil económicamente y militarmente, ¿no? Salvo que tenía armamento atómico, pero que en gran parte estaba ya obsoleto, ¿no? Actualmente no es así. Y se olvida que Zelensky ganó las elecciones prometiendo mejores relaciones con Rusia, después de que su predecesor pues llevara a Ucrania a una guerra civil en el Donbass. Pero USA y la Unión Europea convencieron a Zelensky de que iba a pasar a la historia como el vencedor del ejército ruso. Y claro, cuando tratamos la cuestión de Ucrania, no podemos olvidar que es la quinta o sexta de una serie de agresiones de la OTAN, sean agresiones directas o por intermediarios, por los Zelenskys, ¿no? Por ejemplo, recordemos, fue primero la
pusieron a Serbia de rodillas simplemente bombardeándola desde el exterior y destrozando sus infraestructuras, con lo cual no tuvieron ni siquiera que invadirla, ¿no? Después invadieron Irak, invadieron Afganistán, aquello no les salió nada bien, pero claro, causaron unas desgracias enormes, ¿no? Cientos de miles de muertos, ¿no? Desplazados y huidos, ¿no? Muchos de ellos hacia la Unión Europea, donde han creado muchos problemas, ¿no? Estos refugiados, ¿no? Luego prefirieron, a través de intermediarios, a través de hombres de paja, pues con Libia y con Siria, ¿no? Y allí nadie, y la última hasta ahora es la cuestión de Ucrania. Han creído que iban a destrozar al ejército ruso y que iban a arruinar al país, porque cometieron dos errores graves. Creyeron que reforzando al ejército ucraniano, pues podría desbaratar al ruso. Y por eso firmaron los acuerdos de Minsk, que podían haber evitado la guerra, pero los firmaron fingiendo querer evitarla cuando solo querían aplazarla y ganar tiempo para reforzarse. Y su segundo error es que creyeron que sus sanciones económicas hundirían la economía rusa. Y ahora su títere ucraniano pues está siendo derrotado. ¿Cuál es la solución? Pues o admitir el error y entrar en negociaciones de paz, o involucrarse más directamente la OTAN y la Unión Europea en el conflicto, ¿no? O sea, preparar una nueva gran guerra europea. Es que es una cosa asombrosa. Está hablando de guerra por todos los dirigentes de los países de la Unión Europea, y aquí en España nadie se entera, por lo visto, casi nadie, ¿no? Bueno, pues el gobierno marioneta de Kiev pues ha desangrado a Ucrania en favor de intereses ajenos. Bueno, ¿han observado ustedes que cuando se están alzando esos gritos de guerra en la Unión Europea, nadie en España habla de los intereses españoles? Ningún político habla de los intereses españoles, ni siquiera los de Vox. O sea, nadie recuerda nuestra neutralidad en las dos guerras mundiales. Claro. O sea, ¿qué conflictos tiene España con Rusia? Y en cambio la OTAN nos invade. Nos invade en Gibraltar y apoya a nuestro enemigo más claro, que es Marruecos, ¿no? Sabemos que el PP y el PSOE son partidos corruptos y son partidos poco o nada democráticos. Pero esa actitud de títere o lacayos ante una guerra que amenaza extenderse en Europa, pues los convierte en partidos criminales. Y yo creo que Vox está en una encrucijada. Si no se distancia claramente de esos partidos, sobre texto de que han conseguido imponerse en la mayoría de la opinión pública, porque claro, es verdad. O sea, afrontar la situación claramente contra una masa de opinión pública que está formada por unos medios corruptos y que cuentan una serie de historias y falsedades, ¿no? Pues claro, eso, piensan ellos, podría oponerse a eso, le haría perder muchos votos. Porque, pero si no se atreven, pues terminarían por hacerse cómplices de ellos. El fondo del problema radica en explicar las cosas con claridad. Lo venimos haciendo en este blog y pues se puede insistir, plantear un debate. O sea, ¿qué interés tiene España en ese conflicto? Segundo, ¿qué hay detrás de ese conflicto? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Bueno, pues esto no se hace, pero el Vox tendría que plantearlo un debate, ¿no? Pues claro que hay un problema también, y es que hay algunos de izquierda que defienden a Rusia. Nosotros no tenemos por qué defender a Rusia, ni aliarnos con Rusia ni con nadie. Pero hay algunos que defienden a Rusia en la izquierda porque se cree en la propaganda de que la Rusia actual sigue siendo la Unión Soviética, sigue siendo un país comunista, lo cual no es verdad en absoluto, sean lo que sea. Y el problema derivado es que los corruptos medios de masas actuales están al servicio del crimen. Eso es muy real, pero no es decisivo. Vox ha crecido y se ha mantenido contra esos medios delincuentes, contra esos grandes medios de masa manipuladores. No hay que olvidarlo. O sea, si Vox es capaz de explicar de una manera muy clara lo que cree que debe ser la postura española ante esta amenaza de guerra europea, creo que ganaría votos, no los perdería. Luego, repito,
todas las agresiones de la OTAN y la Unión Europea, Afganistán, Irak, Libia, Siria, etcétera, pues se han terminado en cientos de miles de muertos y millones de refugiados. Pero se han realizado siempre en nombre de la democracia. Igual que ahora nos dicen, es que Rusia no es un país democrático. España es un país democrático. España no lo es. Y aparte de que Rusia, si es o no es democracia, es un asunto suyo. No se lo vamos a resolver nosotros. Lo tienen que resolver ellos. Y lo mismo cuando en los preparativos de guerra contra Rusia. La democracia a cañonazos ha fracasado. Y ahora amenaza con una gran contienda europea. Y claro, esto exige un análisis en profundidad de todas las cuestiones implicadas. Esto tendría que hacerlo Vox. Vox está haciendo un trabajo que está bien, sobre todo en relación a lo que llaman la iberosfera, Hispanoamérica fundamentalmente, está bien, está muy bien, pero España también está en Europa. Y lo de Europa nos digamos que nos toca. Nos toca mucho más directamente. En fin, yo en el blog suelo poner, si a usted le interesan los comentarios de este blog, piense que pueden interesar a otras personas, a quienes no les llegan. Pero usted puede hacer que lleguen a otras personas. Pueden hacerlo pues enlazando los comentarios en las redes sociales, mandándolo a amigos y a enemigos, porque aquí hay otro asunto que quiero tratar brevemente ahora, y es el de la colonización cultural. Un inglés no precisa ir a Gibraltar para sentir que está en una colonia. Le basta pasar por Madrid y comprobar hasta qué punto su idioma está siendo desplazado del espacio público. Su idioma, el español. Bueno, alguno dirá, bueno, es la prueba de la superioridad, diría el inglés, es la prueba de la superioridad de nuestra cultura, que es aceptada y admirada por estos pobres diablos, ¿no? Hay que reflexionar sobre las palabras de Feijóo, sobre lo que llamaba la necesidad de profundizar en el inglés, decía él, para ir superando el supuesto antagonismo entre las leyes regionales y la lengua nacional. Esa es la idea que tiene el PP desde hace mucho tiempo y que aplica allí donde puede. O sea, podría haber un bilingüismo cordial, como dice Feijóo, si la lengua de comunicación fuera el inglés. Nos haría mucho más europeos, además. Esta es la idea que está implícita en toda esta colonización que hay. Porque alguno me dice, bueno, como el propio El País decía, no lo denunciaba, lo decía como una cosa más, que en la propia Gran Vía de Madrid, pues la mayor parte de los establecimientos, creo que decía las 3/4 partes o algo así, pues son nombres en inglés, instrucciones en inglés, cosas en inglés, ¿no? Y la gente parece que lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree así más europea, ¿no? Para los separatistas, que sostienen que el español no es idioma propio de sus regiones, sino impuesto, pues eso de profundizar en el inglés lo verán como una gran ventaja. Así, del idioma opresor español pasaría en el idioma europeo, porque de hecho el inglés es el idioma oficioso y en gran parte oficial en la Unión Europea. Yo sostengo que intelectual y moralmente la izquierda y los separatistas son superiores a la actual derecha. Intelectual y moralmente la derecha española es nada con sifón. Si aplica las leyes del PSOE y los separatistas se debe a esa inferioridad, que es muy real. Y también está en el asunto de los votantes, que se le parecen, ¿no? Hay que cada vez que se plantea esto, no hay tonto que no salga con lo de la utilidad del inglés, aunque no sepa una palabra de él, ¿eh? O que crea que de lo que se trata es de prohibirlo. Oiga, a nadie se le puede prohibir estudiar y practicar libremente el inglés, el francés, lo que quiera, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra el desplazamiento progresivo del español a lengua doméstica y de infraculturas, porque supone que el inglés es la lengua de la ciencia, de la economía, de la milicia, del arte, de todo, ¿no? Y en esas estamos. Lo de la Gran Vía que decía, pero en la Gran Vía es la calle Serrano, o sea, es en todas partes, ¿no? Claro. Pues
todo esto, me decía uno, bueno, también hay establecimientos en italiano, en alemán, en chino. Y sí, pero eso no hace nada. El que haya unos pocos establecimientos así, pues en realidad, en cierto modo, enriquecen, ¿no? Le dan más variedad al paisaje urbano. Pero esto no enriquece, esto es una invasión. Son cosas muy distintas, ¿no? Y claro, me comentaba un amigo que le costaba mucho convencer a algunos del problema lingüístico ¿no? De la colonización cultural. Y yo creo que no hay que tratar de convencer a nadie. La inmensa mayoría no tiene opinión porque la haya pensado, sino porque la ha oído muchas veces. Hay una propaganda permanente. Si no sabes inglés no tienes futuro. Para conseguir un empleo tienes que saber inglés, bla, 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 ¿no? En España, ¿no? De lo que se trata es de que a muchas personas les llegue otro mensaje. Que les llegue, simplemente. Que sepan que existe. Porque la mayoría de la gente no sabe que existe otra opción. No sabe que existe otra denuncia. No sabe que existe otra manera de ver las cosas, ¿no? No sabe que existe, que se debe defender la propia cultura y el propio idioma. No lo saben, porque no les llega de ninguna parte, o solo de manera folclórica, ¿no? En fin, el español y tal. Pero esto, pues es el problema. Como no les llega, pues no llegan a opinar, no llegan a pensar sobre el asunto. Y claro, yo me planteo, ¿dónde fuera de este blog se plantea esta cuestión? Bueno, pues llevo años en ello, ¿no? Pues de eso se trata, de hacerlo llegar a mucha gente, Sí. que oigan o lean muchas veces algo distinto de lo que suelen. Hombre, yo noto ya algún pequeño efecto en algunas radios, ¿no? Lo mismo que en la cuestión de la neutralidad, pues ya hay algunas, asoman por las redes sociales, en alguna emisora, afloran esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues fuera de esto, he estado también un poco explicando en qué se basaba la política de Stalin en España durante la Guerra Civil. Porque un periodista alemán se ha extrañado de mi tesis, que dice que no ha leído en otros lugares, y es verdad, pues la tesis de que la estrategia de Stalin en España buscaba ante todo atraer a las democracias al choque directo con Alemania y con Italia, y ya en segundo plano también pues a sovietizar disimuladamente al país, ¿no? En el libro la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, pues he tratado precisamente la gran estrategia de Stalin en relación con España y en general, ¿no? La estrategia de Stalin partía de una triple concepción, ¿no? Primero, que la misión principal de los comunistas en todo el mundo consistía en salvaguardar la experiencia soviética, el socialismo en un solo país. Y para ello debían paralizar la agresividad, real o supuesta, de las burguesías y lo que llamaban los imperialistas contra el socialismo, ¿no? En la Unión Soviética. En la Unión Soviética, claro. Y luego, en segundo lugar, la idea de Stalin era que después de la Primera Guerra Mundial, pues pronto tenía que estallar inevitablemente una Segunda Guerra Mundial. Y esta Guerra Mundial, segunda, podía comenzar por el oeste, o sea, básicamente entre Alemania y por una parte y Francia e Inglaterra por otra, o por el este, entre Alemania y la Unión Soviética. Bueno, pues todas las expectativas estratégicas, político-militares de Stalin giraban sobre este punto. Si la guerra comenzaba por el oeste, la Unión Soviética quedaría a salvo, y no solo a salvo, quedaría como árbitro de la contienda, podría intervenir oportunamente cuando le viniera mejor y expandir la revolución sobre una Europa arruinada. Porque claro, se suponía que iba a quedar la Europa occidental arruinada, ¿no? Ahora bien, si la guerra comenzaba por el este, pues era posible que la experiencia socialista de la Unión Soviética pues quedase aniquilada por la Alemania nazi. Por consiguiente, toda la política exterior soviética, por ejemplo, uno de sus aspectos fue el cambio a los frentes populares, la política de frentes populares,
buscaba primordialmente agravar el enfrentamiento entre potencias fascistas y democráticas, a fin de que la nueva guerra imperialista, como la llamaban, pues comenzara por el oeste. Y este es el contenido esencial de aquella política que ha dado lugar a muchas sorpresas, ¿no? Bueno, pues en relación con España, primero, la guerra civil en el extremo oeste de Europa ofrecía a la URSS una ocasión excepcional para atraer a Francia e Inglaterra al choque con Alemania e Italia. Claro, esa ocasión exigía que el bando izquierdista, el Frente Popular, resistiera a los nacionales, porque pudo haber perdido la guerra en 5 o 6 meses, ¿no? Y exigía, por eso la URSS intervino, y exigía que la Revolución Española se disfrazase de democracia. Por lo tanto, la intervención, pues era necesaria la intervención de Francia e Inglaterra para salvarla del fascismo, e incluso que para salvar a Francia de verse rodeada por Alemania, entre Alemania y una España fascista, siguiendo su lenguaje, claro. Segundo, toda la propaganda internacional soviética se centraba precisamente en ese punto. La España democrática estaba siendo vergonzosamente traicionada por las otras democracias y solo auxiliada por la Unión Soviética, que no, evidentemente no por simpatía democrática, sino por la razón dicha, ¿no? La agitación de comunistas y similares por toda Europa presionaba para que Francia e Inglaterra interviniesen activamente. Fracasó, claro, porque Londres y París no creían en la democracia del Frente Popular, pero sobre todo porque percibían que un enfrentamiento directo en España con las potencias fascistas se volvería incontrolable en el resto de Europa y solo favorecería a la Unión Soviética. Para las democracias era preferible, en todo caso, que si había de llegar la guerra europea, comenzase precisamente entre Alemania y la Unión Soviética, como estaba ocurriendo localmente en España. Parecía, ¿no? Bueno, el fracaso en España fue lo que hizo volcarse la política exterior de Stalin, un tanto a la desesperada, volcarse al acuerdo con Hitler. La base principal del acuerdo era que Hitler necesitaba ganar tiempo para preparar el ataque a la Unión Soviética, y que Stalin pensaba que esa necesidad de ganar tiempo podría desatar la guerra en el oeste, y además sucedió así. Fue un cálculo verdaderamente, pudo no haber tenido éxito, pero lo tuvo. El cálculo que hizo en relación con España no tuvo éxito, pero este sí, la guerra empezó por el oeste. Luego, si examinamos la doctrina de los frentes populares, vemos que porque se hicieron acusaciones superficiales desde el punto de vista comunista incluso, de que renunciaban al objetivo revolucionario, pero no era así. O sea, tras la Comintern tuvo una política anterior que llamaba de clase contra clase, que eliminaba las alianzas con grupos burgueses, ¿no? Pero ahora los frentes populares trataban de formar frentes amplios antifascistas, ¿no? Y el nervio de esos frentes serían los comunistas, que así los irían orientando a todos hacia el socialismo. Así que el antifascismo rendiría los mejores frutos a la estrategia soviética. Bueno, pues en España los comunistas hicieron retroceder la primera revolución caótica de socialistas y anarquistas a fin de presentarla al exterior con aspecto más democrático, ¿no? más tragable, ¿no? Y con esa política se convirtieron en el partido decisivo del Frente Popular, que al principio era un partido pequeño, y trataron de dominar el ejército y la policía, cosa que consiguieron en gran medida, pero no del todo. Si hubieran vencido a Franco, el desarrollo irremediable sería hacia lo que después se llamaron democracias populares, ¿no? Justo. Y luego, pues esto es muy importante porque de esa propaganda soviética procede principalmente la falsificación historiográfica, la falsificación de la historia, que presenta al Frente Popular como la República y como el gobierno legítimo y democrático que habrían sido atacados por el fascismo franquista. Bueno, pues que esa versión permanezca tantos años después, ¿qué revela? Pues la insignificancia intelectual de la propia derecha, que sigue hablando tranquilamente del bando republicano al examinar la guerra. Bueno, pues nada. Esto, mientras no cambie... En fin, bueno, podemos pasar, yo creo, al tema que nos ocupa... A seguir desarrollando la cuestión. Estábamos hablando de la política del Partido Comunista. Eso es. Después del fracaso del maquis y cómo llegó a lo que llamaba la reconciliación nacional, de la que,
mucha gente, yo he oído incluso a Jiménez Los Santos hablar que, claro, los comunistas cambiaron, pedían la reconciliación nacional. No, hombre, no. Pedían la reconciliación de la sociedad con ellos para acabar con lo que llamaban los fascistas, o sea, con los que vencieron la guerra, con los nacionales, ¿no? Eso es. Pues el documento que desarrollaron, en el que explicaban estas cuestiones, decía que la reconciliación nacional es la continuación, el desarrollo consecuente de la línea general seguida por el partido a lo largo de estos años. Hombre, en parte, pues no, era lo contrario del maquis. El maquis era tratar de volver a la guerra civil. Una vez fracasado, pues tenían que cambiar un poco de tema, ¿no? Pero dice, a la vez que la continuación de lo anterior es algo nuevo en la política española. O sea, en el fondo, era un nuevo nombre para la estrategia habitual tipo Frente Popular, buscando una consigna en torno a la cual congregar al máximo de fuerzas contra el enemigo mayor, que era lógicamente el franquismo, ¿no? Pero había una novedad. La reconciliación prescindía de la vieja legalidad republicana, se habían olvidado un poco de ella, ¿no? Por la doble razón de que los republicanos ya no existían en España. Esto quedó bien claro. Cuando llega la transición, los partidos republicanos desaparecieron, ¿no? Y el anarquismo, que habían tenido tanta importancia en los años 30, prácticamente desapareció. Desapareció también. ¿No? Y los republicanos del exilio, precisamente, no querían saber nada de estas peligrosas alianzas con los comunistas. Ya habían probado durante la guerra a que sabían, ¿no? La nueva política trataba de explotar el descontento de los desgajados del propio régimen, como en los sucesos de 1956 en la universidad, de lo que hemos hablado, ¿no? Carrillo señala un precedente en la línea del Partido Comunista Italiano, que hablaba de reconciliación incluso con los fascistas en 1935 y 1936, antes de la guerra, ¿eh? La fecha es muy importante. Y, bueno, pues evidentemente la desenvoltura de los comunistas, ¿no?, del partido más totalitario y más guerra civilista, bueno, junto con el PSOE, ¿no?, para enarbolar las banderas de la paz y de las libertades, ¿no? O sea, el lenguaje puede con todo, ¿no? Sorprende que el principal responsable del terrorismo socialista en 1934 y de la mayor matanza de prisioneros de guerra en 1936, es decir, Santiago Carrillo, y de la extremada violencia del maquis, pues de repente se erigiera en adalid de la civilidad, y de la paz contra el fanatismo que atribuía a unos pocos aprovechados franquistas, ¿no? Pero sorprende aún más que cierto número de intelectuales, a menudo ex-falangistas, aceptasen esa retórica y hasta que se afiliasen al Partido Comunista. Quizá influía el hecho de que la Falange tenía un contenido potencialmente revolucionario, ¿no? Y Carrillo expone en sus memorias su agrado al descubrir la evolución de poetas como Blas de Otero o Gabriel Celaya u otros autores como Alfonso Sastre, que partían pues de la Falange y se hacían comunistas, ¿no?, o muy próximos, ¿no? O sea, la desfachatez es tremenda, ¿no? El economista Ramón Tamames le preguntaban, muchos años después de todo esto de la reconciliación, y contestó: para mí, dentro del Partido Comunista, las ideas básicas eran la democracia y la Constitución, y por ellas luchamos. Esto es de una desvergüenza increíble, ¿no? Todo el pasado quedaba olvidado, ¿no? Ahora era todo lo contrario, ¿no? Y luchaban por eso. No luchaban por el socialismo, ni en favor de la Unión Soviética, ni... no, nada. Era una pretensión que la repetían otros comunistas por entonces. Si realmente lo creen, solo ellos lo saben. Pero es tan disparatado como decir que se entra en un partido liberal para luchar por la planificación de la economía o en un partido nazi para defender a los judíos. Es el absurdo. Pero funciona. Curiosamente estas cosas funcionan. Bueno, este mito
convertiría a los comunistas en los más grandes demócratas, porque eran prácticamente los únicos que luchaban contra el fascismo en España, es verdad, en la oposición real. Lo que llamaban el fascismo, claro. Pero hasta el militante comunista más torpe, sabía muy bien que el Partido Comunista aspiraba a implantar un Estado de estilo soviético y que explotaba la retórica democrática simplemente como una táctica para alcanzarlo. Esto lo sabían todos, porque es evidente, ¿no? Era evidente, claro. Es como si quieren convencerte que entras en el partido nazi pues para defender la democracia liberal. Pues no. El otro frente del PC, que era menos productivo, quiero decir que en el aspecto intelectual tuvo mucha importancia. Menos productivo, pero también importante, fue el obrero, ¿no? El obrerista, el sindical, ¿no? En 1947, pues se habían registrado algunas huelgas de cierta importancia en Bilbao. En otros años había habido huelgas esporádicas en Asturias o en Madrid. En 1951 hubo un amplio boicot a los transportes en Barcelona, pero todo esto tenía casi siempre un carácter espontáneo y sin intención política. Una protesta por, en fin, problemas que había, ¿no? Lo que pasa es que, como estaban prohibidas, pues eso las politizaba, un poquillo relativamente, ¿no? El Partido Comunista pudo influir en alguna de ellas y en 1957 se produjo en Madrid un amplio boicot a los transportes, similar al de Barcelona de 6 años antes, y además por la misma causa, la subida de las tarifas. Los comunistas no se exponían con su nombre, pero tuvieron algún protagonismo, ¿no? Como en las protestas estudiantiles del 56, y sacaron de ese éxito la engañosa impresión de que las condiciones habían madurado para una acción de gran envergadura, porque según sus análisis el régimen se hallaba en descomposición, según ellos estaba en descomposición desde que ganó la guerra, ¿no? Para calentar el ambiente, el partido programó para el 5 de mayo de 1958 precisamente una jornada de reconciliación nacional consistente en huelgas y manifestaciones en diversos puntos del país. Bueno, pues resultó un nuevo fracaso, demostrando que la mayoría de la gente no deseaba reconciliarse con el comunismo, que era de lo que se trataba. Pero el voluntarismo del partido, pues no lo tomó en cuenta, sino que proyectó para el 18 de junio de 1959 lo que llamaba una Huelga Nacional Pacífica, HNP, que sería, para prepararla, pues se convocó en febrero, unos meses antes, un homenaje al poeta Antonio Machado en Collioure, que es en Francia, en el sur de Francia, fue el lugar de su sepultura, y lo preparó en colaboración con los comunistas franceses. Así que se creó un comité de honor en el que estaba Luis Aragon, francés, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau y Pablo Picasso. Y, claro, como lo tomaban por un acto puramente cultural, pues adhirieron también intelectuales españoles como Menéndez Pidal, Marañón, Aleixandre, Damos Alonso, puede que Cela también, y otros como Ridruejo, Laín Entralgo, Fernández Santos, León Felipe, Maxau, Berlanga, Lafora, quizá también Julián Marías, pues también se adhirieron un poco por expresar oposición al franquismo. Y otros más con plena conciencia de que era un montaje comunista. Así Celaya, Blas de Otero, Nora, Sastre, Buero, Alberti, Bardén, Tuñón de Lara, etcétera, que eran comunistas, claro. Y a la cita acudieron Jorge Semprún, Manuel Millares, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonalt, Blas de Otero, José Agustín y Juan Goytisolo, y Ángel González, José María Castellet y varios más. Ya digo, esto era un pretexto para ir creando ambiente de cara a la huelga nacional, ¿no?
Huelga Nacional Política. Bueno, la verdad es que la figura de Antonio Machado se prestaba a la operación, no tanto por su poesía, que estaba publicada casi íntegra en España, quitando algunos poemas demasiado izquierdistas, como su soneto a Lister, soneto en que decía: si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría. Bueno. Y también como por su conducta política. Él tenía unas ideas políticamente muy simples y muy ingenuas. Se había identificado con el Frente Popular, había permanecido en Madrid hasta noviembre de 1936. Parece que no le impresionaba en gran cosa la orgía de sangre, que no pude ignorarla, ¿no? Para el PC, pues, fue un logro notable de su reconciliación nacional y una gran esperanza de cara a la huelga nacional. O sea, dice, en la práctica, un frente nacional de los intelectuales españoles que se oponen a la corrupción, a la incuria y a la estrechez del régimen actual. Esto es lo que decían los comunistas, ¿no? Esto es interesante y muy detallada, la descripción de todo esto en el blog de Iván Vélez. Sí. Sí. Es muy interesante. Tiene también un libro sobre los manejos de la CIA, porque también lo sabía de unos y de un lado y del otro, ¿no? Y los intelectuales, muchos de ellos caían con la mayor facilidad, en fin, vamos a llamarla ingenuidad, ¿no? El punto clave de la huelga nacional política residía en la movilización popular dentro de España. Esto era lo que realmente importaba. Y con vistas a ella, y según la historia oficial del PC, pues se difundieron en las semanas previas pues enormes cantidades de octavillas. 1 millón en Madrid, 600.000 en Barcelona, decenas o cientos de miles en Asturias, Vascongadas, Canarias, Andalucía, Galicia y otros lugares. Fue un esfuerzo agitativo descomunal y además que fue acompañado del esfuerzo por atraerse a aliados o auxiliares, y así se consiguió de una llamada acción democrática, de un frente de liberación popular, de organizaciones socialistas, Agrupación Socialista Universitaria, comités de coordinación universitaria de Madrid y Barcelona, Movimiento Socialista Catalán, Partido Demócrata Cristiano de Cataluña, Movimiento Obrero Católico Catalán, Comité Regional de la CNT de Cataluña en el exilio, Nueva República, Esquerra de Cataluña, Front Nacional Catalá, Unión Democrática Montañesa, que eran democristianos, comunistas y del FLP, Frente Revolucionario Canario y el PSUC. PSUC era la filial del PC en Cataluña, ¿no? Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no? Y, en fin, comunistas, socialistas, democristianos, separatistas, republicanos, obreros, católicos, etcétera, todos unidos por la libertad de España. Hay que decir que todas estas siglas no representaban nada. Quitando el propio Partido Comunista y su filial del PSUC, no pintaban nada. Eran nombres con los que se ponían unos pequeños círculos de gente, normalmente intelectuales, y no iba más allá. Pero daban una apariencia de una gran movilización, de una gran fuerza, ¿no? Bueno, pues el propio Partido Comunista calificaba de impresionante la actividad desplegada. Y claro, esto lo único que hizo fue más abrumador el completo fracaso. O sea, los numerosos, lo que llaman compañeros de viaje, o sea, todas estas siglas, en definitiva, pues eran siglas fantasmales, ¿no? Y el Partido Comunista podía explotar reivindicaciones salariales o descontentos puntuales, ¿no? Pero si se presentaba abiertamente con sus objetivos, en fin, la población no le seguía casi nadie, ni obreros ni nada, ¿no? Bueno, pues la década de los años 50 terminó así para el Partido Comunista, con una nueva frustración después de la del maquis en los años 40.
en el seno del partido, pues la decepción motivó malestar y críticas que luego desembocaron pocos años después en la salida o expulsión de varios dirigentes del partido. Uno de ellos, Jorge Semprún. Sí. Semprún, en su autobiografía de Federico Sánchez, pues se burla sarcásticamente de la capacidad directiva y teórica de Carrillo, que dice él, pues quedaba de manifiesto en sus huelgas nacionales pacíficas. Claro que habría que decir, ¿y qué otra cosa podían hacer? O sea, José Semprún tampoco representaba una alternativa a lo de Carrillo. La verdad es que la gente estaba reconciliada, básicamente, y que podía protestar por una cosa o por otra que haya, pero que no era enemiga del régimen, ¿no? Es decir, la memoria de la guerra todavía estaba viva y más o menos todo el mundo sabía a qué atenerse, ¿no? Bueno, pues Carrillo, en sus memorias, pasa por alto el episodio de la huelga nacional política, el cual, por lo demás, ese episodio no frenó su carrera política, pues al año siguiente ascendería a máximo poder efectivo como secretario general del partido, que en ese momento pues sustituyó a la Pasionario. No obstante, pues la imagen de un partido comunista luchador por la paz, la libertad y la reconciliación, pues sería realzada y reivindicada en la transición. Claro, conociendo la teoría y la práctica marxistas, pues era como la imagen de la zorra luchando por los intereses de las gallinas, ¿no? Pero eso ha funcionado y sigue funcionando. Como sigue funcionando, la idea de que el PSOE pues era un partido, siempre fue un partido moderado y razonable y que con el que perfectamente se podía tratar. Y ya hemos estado viendo cómo ha sido, ¿no? Bueno, pues como hemos una vez visto cómo llegó el Partido Comunista al final de los años 50, después de todos sus intentos, en los años 40 el maquis, en los años 50 la reconciliación y la huelga nacional, todas estas cosas, pues vamos a ir entrando en lo que fueron los años 50, no para el Partido Comunista, sino para España en general. Ya hemos hablado de cómo fueron los años 40, que no tienen nada que ver con las leyendas que se han venido imponiendo, ¿no?, durante todos estos años, ¿no?, puramente propagandísticas, ¿no? Según impresiones muy extendidas, los años 50 pues fueron como los 40, fueron una década perdida, la generación del silencio, como la llamaba Luis María Anson, silencio, dice, ¿no? Una década marcada por la represión y por la miseria, ¿no?, la pobreza, ¿no? Bueno, en cuanto a la represión, ya hablamos anteriormente, en los años 40, fue una represión que no fue muy general, afectó, claro, a los revolucionarios y separatistas culpables de crímenes durante la guerra. Esto es lo que ha mostrado también el libro de Miguel Platón, La represión de posguerra. Y después pues fue también represión a los miembros del maquis, que están empeñados en reanimar la guerra civil, ¿no? Y hemos visto también que las cifras reales se alejan mucho de las propaladas por el mito propagandístico. Asimismo, y pese a las arduas circunstancias, pues el país se reconstruyó y la economía y la enseñanza mejoraron notablemente. Recordemos, porque hemos hablado de esto, lo he explicado en mi blog, lo he explicado en artículos que son fácilmente encontrables en Internet, cuáles fueron las cifras reales de la reconstrucción y cómo se llegó a los años 50 en unas condiciones muy favorables, aunque muy difíciles también. Y esto además he hecho uso, no de cifras inventadas, sino que de las cifras dadas pues por economistas antifranquistas, por cierto, ¿no?, sobre la historia económica de España en estos años, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, pues permanece una imagen lúgubre de aquellos años que se debe no solo a la propaganda
antifranquistas, sino también a la literatura, incluso más a la literatura que a la propaganda. O sea, Don Pío, nos quedan unos 5 minutos, ¿eh? Bueno, pues sí. nada, vamos terminando, ¿no? Sí. Durante los años 40, la guerra, pues produjo poca literatura épica, o produjo una literatura, sí, de guerra, pero de poco fuste, y un tanto convencional, ¿no? Alguna excepción hubo, ¿no? Como Madrid de Corte a Checa, de Agustín Foxá, La fiel infantería, de García Serrano, la Soledad de Alcuneza y alguna otra, ¿no? La generación de escritores falangistas, que fue abundante, falangistas o próximos a la falange, pues cultivó poco el tema bélico. En cambio, proliferó la literatura de humor, a menudo de un toque el humor del absurdo, ¿no? Con un toque absurdo, pero lo que ha quedado en el imaginario popular es más bien la visión sórdida iniciada por Camilo José Cela, ¿no? Con La familia de Pascual Duarte y luego con La colmena, ¿no? Que es la visión de la época que se ha querido hacer canónica y numerosos periodistas e intelectuales en el posfranquismo lo han aceptado así, desde la transición. Y probablemente las dos obras de estas de Cela, que son también las mejores suyas, junto, en mi opinión, con El viaje a la Alcarria, pues posiblemente Cela sea el novelista español más importante del siglo XX después de Baroja. Posiblemente, bueno, es una opinión también, todo esto es muy discutible, sí, pero no es demasiado exagerado decirlo, ¿no? Eso. Pues merecen atención estas novelas. La familia de Pascual Duarte describe un mundo extremadamente mísero, pero sin pretensión de generalizar, ¿no? Quiere decir que toda España fuera así, pero más o menos se entendía que toda España era así, ¿no? Y era digamos que es una descripción más bien de la época de la República que del posfranquismo, ¿no? Aunque no tiene unos años concretos, ¿no? En cambio la de La colmena sí. Otra novela apreciable, que menos dura y sin intención política, pues fue Nada, de Carmen Laforet, en el contexto de Barcelona. Describe un poco el hambre, ciertas corrupciones, etcétera, pero no es política, simplemente describe situaciones que se dan, indudablemente, se han dado, se dan y se darán siempre, ¿no? Y en cambio La colmena sí aspira a retratar una sociedad entera, la de los años 40. Y así ha sido valorada con mucha frecuencia. Así describe la vida tristona y gris de un tipo de personajes que le interesaba mucho a Cela, ¿no? Individuos vulgares y toscos, de poco ánimo, poco inteligentes, bastante torpes, ¿no? Obsesionados por el sexo y gobernados por el afán de comer en tiempos de hambre extendida, ¿no? Pero que no era tanta como dicen, y que además se superó. Es así. Los malos, más hambre hubo en la República en general. Los malos son repulsivos y los buenos, pues son pobres diablos. Todos ellos, pues, ajenos a cualquier preocupación elevada y que además no tienen conciencia moral de responsabilidad por sus actos, ¿no? Porque Cela achacaba la responsabilidad de los actos a las circunstancias. Ellos no eran culpables de lo que pasaba, eran las circunstancias, ¿no? La sociedad, etcétera, ¿no? Pues el escritor, la verdad es que Cela los pinta magistralmente, pero desde luego no refleja una época, pues ese tipo de personas y situaciones existen en todo tiempo y en toda sociedad, ¿no? En novelas posteriores los caracteres de Cela pues ya se quedan en caricaturas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues yo creo que hemos llegado, ¿no? Sí, lo tenemos que dejar aquí, don Pío, si me parece, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Pues seguiremos hablando de este tema, de La colmena y tal, porque, como digo, políticamente, muchas veces históricamente, ¿no? Tiene más importancia incluso que la propaganda desatada, ¿no? que ya conocemos, pues estas visiones literarias que calan más, precisamente por no ser tan directamente propagandísticas. Pues don Pío, nos quedamos con esa reflexión. Le mando un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.